Hola jóvenes, hoy vamos a hacer una nueva práctica de laboratorio, la cual se llama tamaño de la imagen. En esta primera parte les piden seleccionar lente convergente y marcar la regla. Colocar el lápiz en el punto -15 y el foco en -10 y ajustar la altura del lápiz a 5 unidades. Entonces la idea es el lápiz colocarlo en -15. La distancia focal aquí aparece por defecto en -10 y ajustar, aquí vamos a marcar regla, ¿sí? La idea es medir la altura del objeto y llevarlo hasta una altura de 5 unidades. O sea que ustedes ajustan hasta que les queden 5. Bien, eso en principio es lo que deben de realizar. Ajustar esto aquí en 15 y la altura en 5. Bien, entonces les piden cuáles son los valores actuales de estas variables, es decir, S, F y S'. Ya ustedes conocen quién es S' y F. Sin embargo, aquí en la página les recuerdan quién es S', S' y F. S representa la distancia del objeto a la lente, S' la distancia de la imagen a la lente y F la distancia focal. Entonces la idea es llenar esta tablita con esos valores que se encuentran. La distancia del objeto a la lente ustedes deben de medir y colocar los valores aquí de cada una de estas variables. Bien. En esta parte, además de las variables que se han visto en la actividad anterior, hay otras que se van a realizar en esta. Mide cada una de estas variables y escríbelas a continuación. ¿Qué variables van a medir? Van a medir la altura del objeto, que en principio ya la tienen. La altura del objeto que vendría siendo, vamos al simulador, la altura del objeto que es 5 unidades y después van a coger la regla otra vez, la voy a desmarcar, voy a volver a marcar aquí y ustedes van a medir la altura de la imagen, lo que les mida, entonces ahí en promedio queda eso. Entonces ustedes van a medir la altura de la imagen, miren que ahí lo tienen en la guía. Van a medir también la S0, que es la distancia del objeto al punto focal izquierdo, es decir, esta distancia. Y también van a medir la distancia imagen del punto focal derecho, ¿sí? Hacia el punto focal derecho, que vendría siendo esto. Bien. En el tercer ítem les piden completar la siguiente tabla. Utiliza los valores anteriores para rellenar la primera fila de la tabla y luego haz tus propias experiencias para rellenar las 3 últimas filas. Entonces aquí deben de llenar quién es S', la altura del objeto, la altura de la imagen y las demás variables que aparecen aquí. ¿Okay? Ustedes van a llenar estas 3 últimas filas con valores que ustedes deseen, con los valores que ustedes deseen, y van a terminar de llenar la tablita. En el cuarto ítem van a calcular las relaciones correspondientes para llenar las 4 últimas columnas de la tabla anterior. O sea, van a hacer estos cálculos. S' entre S, H sub I entre H sub 0, la distancia focal entre C sub 0 y S sub I entre la distancia focal. Entonces ustedes van a llenar estas últimas 4 columnas. Bien, estos son cálculos como tal y lo demás, esta parte en principio la pueden medir y las demás pueden hacer los cálculos analíticos. En el quinto ítem, ¿qué observas en esas 4 relaciones? Ahí deben anotar sus observaciones. Sexto ítem, aquí les aparece el tamaño de una imagen es igual a la relación entre la altura de la imagen y la altura del objeto. Entonces, usando las relaciones de la tabla anterior, van a escribir 3 ecuaciones que podrían utilizarse para calcular el aumento. Acá también en el simulador les dicen cómo calcular ese aumento o tamaño. ¿Listo? Entonces van a buscar las relaciones que pueden tener. Utilizando la tabla anterior van a encontrar unas relaciones para calcular el aumento.
En el punto 7 y el punto 8 son dos ejercicios, ¿sí? Esos ejercicios los pueden realizar utilizando las fórmulas que se encuentran aquí en esta parte del simulador. Esas fórmulas y deben de tener en cuenta también la convención de signos. Entonces, eso es todo lo que deben de realizar, ¿sí? Para la práctica, para esta práctica.